Está impugnando un registro de propiedad intelectual de un tercero. Entonces, ese elemento, bienvenida Carmen, ese elemento hace que sea especialmente importante un sistema de solución de diferencias que pueda resultar más ágil que los sistemas de solución de controversias tradicionales judiciales. Otro problema que afecta, digamos, que hace importante este tema en materia de propiedad industrial, sobre todo en materia de propiedad industrial, son los llamados troll, pero también en propiedad intelectual, debido a todas las posibilidades de plagio que facilita en este momento el sistema de Internet y la inmensa base de datos que tenemos en Internet, que tenemos en los distintos sectores, grupos, etcétera. Hoy en día uno entra a los sitios más serios, por ejemplo al sector de academia de Google, y ofrecen en plagio un montón de artículos que la única diferencia que tiene con los artículos que uno puede comprar en una librería es que no dice a qué libro pertenecen, pero viene el autor, las características, todos los elementos como para que uno pueda tener esos accesos. Entonces, en el caso de los trolls es característico del registro de patentes o de propiedad industrial de Estados Unidos. Se sabe ya, ¿no?, que lo que hace ese registro, las características de ese registro pasan en gran medida por hacer un examen muy superficial de las solicitudes de patentes, porque tienen más de 100.000 por año. Entonces lo que dicen es, pues yo miro por arriba, las apruebo, y si hay alguien que se opone, que haga juicio, ¿no? Como si fuera muy sencillo y muy barato hacer un juicio para impugnar una patente en Estados Unidos. Creo que en algún momento lo destacamos. Creo que fue la primera vez que un presidente norteamericano, en el informe a la Nación, hace referencia a las patentes, ¿no?, que fue el caso de Obama en el año 2014, donde hizo referencia a los trolls, ¿no?, a ese sistema sucio, digamos, por decirlo de alguna manera, en virtud del cual esa ligereza en el otorgamiento de patentes hace que muchos despachos organizados, muchas empresas, estén captando, ¿no?, distintos tipos de patentes y demandan o no demandan, pero amenazan con demandar a las empresas que están produciendo materiales parecidos a aquellos materiales patentados o realizados con procesos similares. En nuestros países llegó a ser con las marcas, ¿no? Un caso muy simpático de un administrador de un edificio muy importante, donde hay muchas oficinas muy importantes. No voy a decir el nombre, pero es algo así como World Trade Center, que el primer administrador registró la marca, ¿no? Y cuando después, por licitación, cambiaron de administrador o llegó otro administrador, pasa el tiempo, y ese administrador que tenía registrada la marca World Trade Center demandó a todas las oficinas que en su tarjeta ponían World Trade Center, ¿no? Es decir, ese tipo de manejo, ¿no?, arbitrario de los derechos de propiedad intelectual y los efectos que tienen, aunque parezca mentira, la mitad, ¿no?, de las personas demandadas a través del INPI, arreglaron, ¿no?, porque les salía más barato llegar a un arreglo que pagar a un abogado, ¿no?, para que solucionara este tema que sin duda era ilegal, no había ningún derecho a hacer las demandas, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con los trolls. Entonces, esos dos elementos hacen que sea muy importante para nosotros el tema de la solución de las controversias en materia de propiedad intelectual en todos los niveles. Se ha comenzado a ver un sistema de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, ¿no?,
funciona un sistema ya en OMPI vinculado sobre todo a los nombres de dominio y funciona más o menos bien, pero como comentábamos hoy con nuestra invitada y con Carmen, pues funciona muy bien porque pues hay un titular de todos los dominios, el que otorga, la institución que otorga los dominios, pues acepta las resoluciones arbitrales de la OMPI como vinculantes y cambia automáticamente el nombre de dominio o digamos otorga la titularidad a quien en el sistema de solución de controversias online así sucedió. Bueno, después que ya ella es la invitada, no yo, pero quería un poco introducir porque siempre repito que es muy importante lo que vamos a ver, pero esta vez quería un poco argumentar por qué consideramos que es muy importante. Entonces, agradecemos la presencia de Carmen Arteaga, agradecemos la presencia de Amada María Arley Orduña y agradecemos la presencia de Laura Vidal, que va a comentar. Hoy vamos a funcionar de la siguiente manera. Amada va a exponer durante un periodo breve. Yo estoy asustado por el PowerPoint porque es eterno, pero supongo que la exposición va a ser dentro de los términos previstos. Le hemos pedido a Laura, esta vez vamos a cambiar un poco el sistema, le hemos pedido a Laura que comente la ponencia, digamos, para nosotros es muy importante este tema, que comente la ponencia, y luego Carmen y yo haremos algunos comentarios. Amada es una amiga del instituto, ha participado en muchas mesas, en muchos trabajos que hemos organizado, que se han organizado dentro del instituto. De todas maneras, voy a leer algunos aspectos de su currículum. Es especialista en resolución electrónica de disputas, egresada del programa de negociación de Harvard, es licenciada en Derecho por la UNAM, premio a la mejor tesis de investigación de América del Norte, estuvo en el Laboratorio de Justicia de la Universidad de Montreal, es fundadora del Centro de Negociación y Mediación de la UNAM, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM, autora del libro SPAN, ¿qué es y a dónde vamos?, taller de negociación del volumen también Taller de Negociación y Mediación, dictaminadora del Anuario de Derecho Internacional, miembro de la asociación AMETIC. Ok, del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, miembro de la asociación del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Entonces te vamos a pedir, Amada, que comiences con tu exposición y luego le vamos a pedir a Laura que haga los primeros comentarios sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, pues mi agradecimiento al doctor Manuel Becerra, que no está aquí presente, pero nos está escuchando en línea. Pero online nos contempla. Exactamente, a propósito de la mesa. Y claramente a los miembros de la mesa, al doctor Miranda, a la doctora Carmen y a Laurita. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más ni más, pues voy a empezar a platicar un poquito qué es Online Dispute Resolution en materia de propiedad intelectual. Primeramente, Online Dispute Resolution es el acrónimo o es el nombre que se utiliza por lo general en el argot internacional. En español lo podemos traducir como resolución electrónica de disputas o resolución de disputas en línea, ¿no? Me gustaría comenzar explicando qué es este concepto. Este concepto surge de manera muy pragmática, no es un concepto teórico, en realidad no hay una definición como tal de ODR, que es el acrónimo, Online Dispute Resolution. En realidad no hay una definición como tal, surge de manera pragmática a partir de los mecanismos alternativos de solución de controversias que se conocen o más conocidos en Estados Unidos como Alternative Dispute Resolution. Entonces, inicialmente,
se genera como una migración de esos procesos alternativos a una migración en línea, de un proceso tradicional a un proceso en línea. Surgen generalmente en el comercio. Por ejemplo, yo me imagino que aquí en la sala todos han entrado a, bueno, podrían levantar la mano quien ha comprado en eBay, en Amazon, Mercado Libre. Todos hemos entrado a esas plataformas. eBay fue la primera plataforma que surge de mercado de comercio electrónico y se empiezan a dar cuenta que es necesario para generar comercio electrónico, es necesario generar un método de resolución de conflictos que sea igualmente rápido como es el comercio electrónico. Ahí surge la primera plataforma bueno, como tal, que conocemos más comercialmente de resolución electrónica de disputas. Hay varios ejercicios académicos que se hicieron para solucionar disputas en otras materias y el concepto, por eso es un concepto genérico que se ha hecho. Ahí en la lámina ustedes pueden ver que yo lo pongo así como ADR más tecnologías de la información igual a resolución electrónica de conflictos, ¿no? U ODR. Es como una ecuación matemática bastante simple, es para dar un concepto genérico que nos quedaría así: un servidor es un servidor que desarrolla una plataforma electrónica que ayuda a facilitar las comunicaciones en un conflicto, mismo que se pretende resolver a través de una forma alternativa, es decir, negociación, mediación, conciliación. Ahora, yo creo que aquí hay que hacer, para entender todo este tema, hay que hacer una clara diferencia entre las figuras de resolución alternativa de conflictos o las figuras heterocompositivas. Tenemos a la negociación, a la mediación, a la conciliación y se incluye el arbitraje. Pero yo creo que hay que, en estos diagramas que he hecho para exponer de manera muy simple, la negociación se puede entender como algo bilateral o multilateral. La gran confusión, bueno, en términos pragmáticos, no teóricos, es la diferencia entre la mediación y la conciliación. La gran diferencia entre la mediación y la conciliación es que en la conciliación el tercero facilitador va a emitir una opinión, es decir, va a decir, si las partes están en conflicto, el conciliador va a decir, esta puede ser su solución, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en escuchar esa opinión. Pero un mediador no hace eso. Un mediador, de manera teórica y de manera legal, lo que hace es simplemente guiar a las partes en un proceso de facilitación. Para esto se requiere mucha técnica. Hay muchos cursos para hacer preguntas y repreguntas de tal manera que el mediador se maneje de una forma neutral, imparcial y no vaya a generar una influencia dentro de un proceso de solución de conflictos. El otro proceso es el arbitraje, que es el más diferente a las otras tres figuras, porque ahí, bueno, voy a volver rápidamente a esta lámina, porque tanto en la mediación como en la conciliación, los acuerdos que se logren de estos procesos, por lo general, no son vinculantes. Hay principios que son muy importantes para estas figuras, que son la voluntad, la flexibilidad, la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad. Y por lo general, los acuerdos emitidos no generan una relación vinculante, lo cual ese es el problema de los mecanismos alternativos. En el proceso o en las técnicas de negociación y mediación, de mediación y conciliación, tenemos que se busca generar una relación ganar-ganar entre las partes, es decir, que las partes entren de manera voluntaria al proceso y que las partes por sí mismas puedan llegar a un acuerdo, valga la redundancia, de acuerdo a sus mejores intereses, ¿no? Por eso se busca que sea una relación ganar-ganar. El arbitraje es diferente porque en el arbitraje vamos a tener igual dos partes que tienen un conflicto, vamos a tener un tercero que es un facilitador, pero vamos a entrar en una relación de ganar-perder, es decir, se va a emitir un laudo
Ahí vamos a tener ya un laudo que va a ser vinculante y en el laudo se va a emitir un ganador y un perdedor. Estas tres figuras, estos cuatro conceptos de manera teórica son muy importantes para comprender cualquier proceso de solución de conflictos de manera alternativa en cualquier ámbito, ya sea en materia civil, materia mercantil, materia familiar o en este caso propiedad intelectual. Bueno, ahí sí, la verdad no sé si alcancen a ver este cuadrito, pero lo que dice o detalla este cuadrito es el tipo de software que se utiliza para apoyar, digamos, en un proceso de solución de conflictos de manera alternativa. Tenemos software que ayuda simplemente a facilitar la comunicación. ¿Qué es un software que ayuda a facilitar la comunicación? Pues como puede ser un chat, puede ser un correo electrónico, puede ser una videoconferencia, pero el software no se utiliza para emitir una opinión, para dar una proyección, mucho menos para emitir un acuerdo. Es decir, el programa por sí mismo no va a decir cuál es la mejor opción para las partes. El programa, el software, simplemente facilita la comunicación. No sé si han entrado, por ejemplo, a alguna página y tiene su chat ahí de compras en línea y tiene su chat. Eso es un software de facilitación. Simplemente permite que haya una comunicación directa con la otra parte. Después tenemos otro tipo de software que nos va a ayudar a ampliar las capacidades del facilitador. ¿Qué significa esto? Que el software le va a ayudar con herramientas, con un sistema de simulación. Es decir, le puede ayudar a generar opciones, le puede ayudar a generar los rangos de la negociación. Hay en la teoría de harvardiana sobre negociación, hay un elemento, ellos manejan 7 elementos dentro del proceso de negociación. Hay un elemento que se llama el BATNA o el MAPAN, acá se conoce como MAPAN, que es la zona de negociación, es decir, es la zona en la que yo puedo llegar a acuerdos. ¿Cuál es la posición de una parte, cuál es la posición de otra? Y dentro de ese rango, ¿cuál es mi mejor escenario y cuál es mi peor escenario? Y entonces yo me puedo mover dentro de esa negociación. Hay programas, hay softwares que lo que ayudan es a establecer ese BATNA, ese rango de negociación en donde pueden ir los negociadores. Hay un ejercicio que es de una empresa que se llama Square Trade, y entonces ellos lo que hacen es, a través del programa, las partes dicen, esta es mi posición, más que nada es con dinero, es con un rango cuantitativo que pueda ser valorado cuantitativamente. Yo estoy dispuesto a pagar, yo como a lo mejor como deudor considero que que puedo pagar, perdón, a ver, si reconozco la deuda, debo $10,000, pero puedo pagar solo $500, ¿no? Y entonces ahí está la zona. Y la empresa puede decir, bueno, está bien, te acepto los $500 y te hago un plan de pago, ¿no? Y entonces eso se ve el programa ayuda a facilitar esto, y el programa incluso da recompensas, porque si la persona deudora dice, yo puedo pagar 500, pone un rango, su rango máximo es de 500, y dice, bueno, como puso su rango más alto, la empresa le dice, bueno, no pagues 500, paga 400, porque como tú te estás portando de buena fe y estás queriendo solucionar el conflicto, entonces te ayuda, y la plataforma propone ese tipo de soluciones. Bueno, ese es un programa que asiste, que ayuda. Otro programa
o el tercer nivel de programas es cuando el programa intenta ser el mediador. Es decir, aquí, esto es algo que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, y es el hecho de que haya una mediación en esta figura, un tercero facilitador, y que sea el programa por sí mismo el que diga, esta es la mejor opción, y no haya intervención humana. Si me preguntan si se ha llegado a ese punto, todavía no se ha llegado, pero se pretende llegar. Bueno, miento, porque hay una plataforma en Vancouver, pero este es sobre arbitraje deportivo, y ahí sí, como su mapa, para generar la plataforma, el mapeo que tuvieron que hacer de las reglas deportivas quizá no es tan amplia. Pudieron hacer una plataforma en que las partes en conflicto se someten, y es la misma plataforma la que dice, esta es la mejor opción para los dos, ¿no? O sea, y ahí sí hay un ganador y ahí sí hay un perdedor, y es la plataforma la que hace eso. Pero si me preguntan si se ha hecho en propiedad intelectual, si se ha hecho en materia de divorcio, si se ha hecho en materia de cuantía menor, mucho menos en cuantía mayor, no se ha hecho. O sea, es un ejercicio que se ha hecho en materia de arbitraje deportivo. Ahora, una vez explicado este mapa general o este dibujo en general, voy a ir profundizando a lo que es la solución alternativa de conflictos en materia de propiedad intelectual. La OMPI tiene su centro de mediación y arbitraje, y regula, este centro de mediación y arbitraje se crea en 1999, tiene su sede en Ginebra, y ha generado sus reglamentos de mediación, arbitraje acelerado, decisión de un experto, y también ofrece formas o fórmulas de cláusulas para que en los contratos, al momento de elaboración de los contratos, siempre venga una cláusula en la que yo pueda decir que en el momento de que suceda algún tipo de conflicto, voy a acudir a este tipo de solución de conflictos. Ahora, este mapita es digamos, una hoja de ruta de cómo iniciar un proceso dentro de la OMPI. Por lo general se inicia con un proceso de mediación. Entonces ya dijimos que es la mediación. Las partes se someten a un tercero, pero la decisión de ese tercero no es vinculante, simplemente es una opinión, es una guía, y el mediador no va a emitir una decisión. El mediador va a ayudar a la facilitación de la comunicación entre las partes para que las partes logren por sí mismas un acuerdo que satisfaga, idealmente, que satisfaga a las dos partes. Vamos a suponer que no se logra la mediación, entonces se puede ir a un arbitraje. Ahí hay dos maneras, puedes elegir un arbitraje o un arbitraje acelerado. ¿Qué esperan que sea la diferencia entre un arbitraje y un arbitraje acelerado? Obviamente el tiempo. Es decir, el arbitraje tiene una duración de 3 meses, por lo general. El arbitraje acelerado tiene una duración de 1 mes. Como ya les expliqué, el arbitraje va a generar un laudo. El laudo va a ser vinculante. Pero tenemos otra opción, que también es la opción del proceso, que es la decisión del experto. Este es un proceso todavía mucho más rápido. Es decir, en este proceso se va a llamar a un técnico, vamos a suponer que el conflicto es sobre biogenética, o el conflicto es sobre alguna técnica científica muy, muy especializada, donde ningún abogado a lo mejor entiende la sustancia del caso. A lo mejor el abogado entiende de los procesos y entiende sobre los derechos sustantivos de la propiedad intelectual, pero
se necesita mucha técnica científica para entender la sustancia del asunto. Y entonces, ahí hay un proceso que se llama decisión de un experto. Esta decisión de un experto nos va a generar eso, una decisión de un experto, en el cual las partes se someten a esa decisión y van a llevarla a cabo. A ver. Bueno, antes de pasar a eso, me está faltando una lámina. Bueno, ahora, ¿cuál es la manera de empezar a generar una solicitud de solución de conflictos o una solicitud para resolver conflictos? Bueno, la OMPI ha generado, y yo creo que es el organismo especializado en generar procesos de solución de conflictos en línea en materia de propiedad intelectual. Entonces generaron un portal, una plataforma y un portal a través del cual uno puede ingresar y solicitar la queja. Aquí lo simpático es que para que yo tenga las claves de ese portal, primero necesito escribir, no sé si logran ver, ahí hay un correo que se llama arbiter.mail@waipo.int y hay un teléfono. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener acceso a una cuenta o generar una cuenta dentro de este portal, requiero primero hacer la solicitud por correo electrónico o llamar por teléfono. Entonces voy a elaborar mi solicitud por escrito y le voy a decir a la WIPO, hay este conflicto, tengo este conflicto, quiero demandar a esta persona y quiero hacerlo a través del proceso de la OMPI. Y entonces, una vez hecho esto, la OMPI responde a esa solicitud y dice, sí, está bien, puedes ingresar tu solicitud, te doy clave y contraseña y puedes iniciar. Entonces ya generas tu cuenta dentro de la plataforma. ¿Qué requisitos debe tener la solicitud de la demanda? Pues lo que cualquier demanda, por lo general en materia civil, lleva, que es el nombre de la empresa, un domicilio, teléfonos, forma de ubicar a la empresa para poder hacer la notificación, un correo electrónico, y bueno, se le asigna, una vez hecho esto, se le asigna un número al caso y no sé si alcanzan a apreciar ahí en la pantalla, pero hay 4 rubros, que uno es el resumen del caso, la información del contacto, el expediente y el tablero de mensajes. Entonces, se genera yo puedo ingresar a esta plataforma y eso es a lo que voy a tener acceso. Habré hecho mi resumen del caso, tendré la información del contacto, el que está iniciando la demanda y el demandado, el número del expediente y voy a tener, y esa es la parte interesante, voy a tener un tablero de mensajes. Ese tablero de mensajes va a ser una comunicación asincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónica? Que no es al mismo tiempo, no sucede en tiempo real. Es como el correo electrónico. Yo dejo un mensaje, ese mensaje lo consulta la parte, lo analiza, me responde y entonces eso se va llevando a cabo dentro de esta plataforma. ¿Quiénes tienen acceso a la plataforma? Las partes y el facilitador. Y se van respondiendo dentro de esta plataforma electrónica. Esa es una pantalla de cómo se genera la información. Ahí está un ejemplo. Tenemos ahí un caso que dice licensing y contra abtechnics.inc, ¿no? Entonces, ese es el caso, tiene asignado un número y viene la información de las partes, ¿no? ¿Quién es el reclamante y quién es el demandado? Y en esta otra pantalla vamos a tener en la parte de abajo cómo es que se van guardando los documentos. Es como un correo electrónico, solo que en este correo, lo interesante es que se pueden cargar todos los documentos y es de manera confidencial.
Es decir, los documentos no van a estar circulando por la nube. Estos documentos están protegidos por un sistema, de tal manera que en el momento en el que, porque estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando de confidencialidad, estamos hablando de fórmulas y procesos que son confidenciales para una u otra de las partes, y todo esto, lo que yo decida subir como parte, va a estar guardado y va a estar protegido en la plataforma. Claramente la información que es confidencial no se le va a dar a la otra parte. En el proceso de solución de conflictos de la OMPI, yo como parte puedo en cualquier parte del proceso decirle al facilitador, quiero compartirte esta información que es confidencial y es vital para el proceso de solución de conflictos, y se comparte, y el facilitador claramente no puede revelar esta información a la otra parte, pero sí puede tomar la decisión con base en esa información que le es compartida, ¿no? O revelada. Ahí, bueno, a diferencia de la siguiente pantalla, vemos cómo está el caso. Ahí dice la respuesta del demandante y su anexo de información. Entonces, es una forma muy ordenada de ir generando un expediente y de tener orden dentro de la plataforma, ¿no? Ahora, esto es lo que se ha hecho en materia de propiedad intelectual. Sí. ¿Qué se puede demandar? Un segundito, es que estoy buscando, que creo que puse una presentación que no era. Exacto. Pues básicamente lo que el derecho sustantivo permita. Se puede demandar marcas, patentes, obviamente el mayor número de casos que hay es en nombres de dominio. Siempre en nombres de dominio. Por ejemplo, hay un caso que es, no me acuerdo del nombre de la persona, pero sí me acuerdo el demandante es Martí contra Josefina Ramírez, por ejemplo. Y el objeto del conflicto era que Josefina Ramírez había utilizado, había decidido iniciar su propia marca deportiva y se llamaba, la dirección electrónica era emociondeportiva.com. Entonces, Martí demanda a Josefina Ramírez y demuestra y relata dentro de la parte de reclamación que Martí se constituyó desde tal fecha, que ha comprado los nombres de dominio, que está asociado ¿cómo es la denominación? Emoción deportiva a Martí, y para eso da prueba de publicidad, de diferentes marcas registradas que están comprobando que el nombre de dominación Emoción Deportiva está vinculada con Martí. Entonces, esa denominación que tiene Josefina Ramírez como Emoción Deportiva genera confusión al consumidor de Martí. Entonces, al final, la OMPI o el facilitador de la OMPI emite su resolución, y la resolución es muy simple. Si ustedes ven la resolución, son 3 renglones en los que dice: se decide que regrese o se devuelve el derecho del nombre de dominio a Martí. Y son 3 renglones. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Fíjense, la problemática del arbitraje, por ejemplo, o en general de la mediación, de la conciliación en procesos face to face, en procesos tradicionales, es que mucha gente se somete a esos procesos pero no quiere aceptar al final el acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Voy a poner 2 paradigmas culturales que son muy interesantes. Una cosa es los ADR o mecanismos alternativos en Estados Unidos y en Inglaterra, a una cosa es en México. ¿Por qué?
En Estados Unidos se dice, hay el dicho que dice, el 95% de los conflictos se resuelve vía mecanismos alternativos. El restante en las escaleras de los tribunales. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir a un juicio. Y no quiere ir a un juicio por varios factores. Uno, porque es los honorarios de los abogados. Un abogado en Estados Unidos cobra mínimo $600 la hora. Aparte, la justicia no es gratuita, la justicia tiene un costo. Además, le metemos otra variable, todas las universidades de Estados Unidos tienen sus programas de negociación y mediación. Todo abogado en Estados Unidos cursa un programa de negociación y mediación. Los despachos de abogados primero van a negociar y luego deciden si van o no a juicio. Es más, tan simple como que hasta en materia penal mucho más. No sé si han visto estos programas de CSI. ¿Qué es lo que sucede? Siempre va la escena primera de, bueno, vamos a negociar, tienes se te van a dar tanta pena, pero si aceptas se te va a reducir. Es un proceso cultural que ya tiene más de 70 años en Estados Unidos. Entonces, los abogados generan negociación, las partes saben que van a negociar. Entonces, se genera una cultura. En México es muy diferente. En México, las empresas se someten a un arbitraje y luego no quieren cumplirlo. Y luego ese arbitraje termina yendo al mismo tribunal. Y termina yendo al tribunal no por la sustancia del derecho, sino por la cuestión procesal, porque obviamente el tribunal no puede calificar sobre el derecho sustantivo, sino simplemente sobre el proceso. Y entonces, en lugar de volverse un mecanismo alternativo que despresurice los tribunales, se vuelve un proceso que dilata la justicia, ¿no? Porque ya ni se resuelve el fondo del asunto. Entonces, la belleza ¿por qué digo todo esto? Porque la belleza de este sistema en materia de propiedad intelectual es que tienen una manera de ejecutar. Es decir, una vez que tú tienes tu acuerdo en un proceso tradicional, lo difícil no es lograr el acuerdo, lo difícil es ejecutarlo. Pero en materia de propiedad intelectual, especialmente en nombre de dominios, pues a ver, que si ICANN tiene el poder, porque es quien está dando los nombres de dominios y es un organismo descentralizado, es un organismo que no depende de nadie, es un organismo que es el arquitecto, el hacedor y el dictaminador, pues obviamente que ICANN puede, si dice se le regresa a Martí el nombre de dominio de Emoción Deportiva contra Josefina Ramírez, no me acuerdo cómo le dije, finalmente ICANN lo va a ejecutar. Y entonces la persona civil, Josefina Ramírez, ¿cómo va a apelar la decisión? Por más que la apele, ya le quitaron el nombre de dominio. O sea, cuando ella entra a la computadora, ya no va a ser su nombre de dominio. Entonces, frente a ese nivel de ejecución, no puedes realmente pelearlo. Entonces, esta lámina lo que refleja precisamente es la diferencia entre los procesos entre un arbitraje acelerado y un arbitraje. El arbitraje acelerado va a tomar un mes, mientras que el arbitraje normal, que sigue siendo en línea, dura 3 meses. ¿Por qué? Porque en el arbitraje acelerado primero, lo que se hace es que se envía la solicitud, luego se espera la solicitud del arbitraje, luego se espera que la OMPI de esa autorización, pasan 30 días, después se designa el facilitador, pasan otros 30 días, después el facilitador hace todo su trabajo, que es generar las audiencias, escuchar a las partes, estudiar el caso, generar la facilitación de la comunicación, y después se genera una audiencia, y después de la audiencia hay el cierre de la instrucción y se emite un laudo. Todo esto lleva 3 meses. Pero en un arbitraje acelerado se lleva a cabo en menos de 20 días. A ver, la solicitud se toma de manera automática, no hay que esperar que la OMPI me diga que si lo acepta o no, automáticamente empieza a correr el tiempo. En menos de 20 días la contraparte tiene que responder
la demanda, se genera un nombramiento de un árbitro, que es un árbitro único. En el arbitraje normal son 3 árbitros, en el arbitraje acelerado es un solo árbitro. Este solo árbitro genera la audiencia y a partir de esa audiencia cierra la instrucción y emite el laudo. Ahora, viene lo interesante económicamente. ¿Cuál es la diferencia? Porque acuérdense que estos tipos de mecanismos en materia de propiedad intelectual o en materia empresarial son las empresas las que se someten a estos mecanismos, pero también son las empresas las que van a pagar ese servicio. Y entonces aquí viene el por qué deciden irse de un arbitraje acelerado o una mediación o un arbitraje normal. Pues en primera, por el monto, la cantidad que se va en la que se está dirimiendo el conflicto. Una mediación, bueno, para empezar, la OMPI siempre pide una tasa fija por iniciar el procedimiento, que varía de acuerdo al monto, al valor del conflicto. En el arbitraje, en la mediación estamos hablando de $250,000. O sea, si el conflicto es de $250,000, la tasa administrativa es de $250, es muy poquito. Y los honorarios del mediador es de $2,500. Si tenemos, por ejemplo, un conflicto de más de $250,000, entonces la tasa para pagar al centro de mediación es de 0.10% de la cantidad del valor. El tope máximo son $10,000 y se le paga al mediador de $300 a $600 la hora, o de $1,500 a $3,500 el día, ¿sí? Entonces, en una decisión de un experto, más o menos es lo mismo, se le paga $1,500 o $3,500 al técnico especialista, o de $300 a $600. Acuérdense que este proceso dura menos de un mes, el de arbitraje acelerado, pero las decisiones de expertos es todavía más rápido. ¿Por qué? Porque lo más que puede llegar a cobrar el técnico científico de la decisión de experto son $10,000. Estamos hablando de que si nosotros le damos una tasación por día de $1,500 o de $3,500, lo más que se puede llegar a tardar en tomar la decisión es de 3 a 6 días. Entonces es muy rápido, por eso muchos procesos ya ahora ni siquiera se llevan ni por arbitraje ni por arbitraje acelerado, sino por decisión de experto, porque estamos hablando de 3 a 6 días y tú ya tienes tu decisión. Y el arbitraje sí es más costoso. El arbitraje, primero está la tasa de la OMPI, que se le tiene que pagar a la OMPI, que en arbitraje acelerado son $1,000 nada más por iniciar el proceso. Y en el arbitraje normal son $2,000. Ahora, en cuanto a los honorarios de los árbitros, en un monto donde son $2,500,000 el monto del conflicto, el arbitraje puede cobrar, el árbitro en arbitraje acelerado puede cobrar $20,000. Es una tasa fija. Y, o sea, en un mes. Y en arbitraje normal, ahí decide el centro de la OMPI, decide qué es lo que va a cobrar, y la tasa de honorario puede ser de $300 a $600 la hora. Ahora, yo creo que la pregunta que se hacen aquí todos es, bueno, ¿y cómo y por qué uno gana 300 y otro 600? Pues porque la OMPI tiene una lista de árbitros en la que tiene detallado el currículum de cada uno, la experiencia de cada uno, los casos que ha resuelto. Obviamente el más experimentado va a tener un mayor honorario, ¿no? De hecho, para que las partes decidan quién va a ser el facilitador,
la OMPI va a mandar una lista a las partes y les va a decir, estos son los árbitros o los facilitadores, mediador o el técnico experto que puede ayudarte a solucionar el conflicto. Y las partes se van a poner de acuerdo en decidir quién va a ser ese tercero, con base, vuelvo a repetir, de un currículum, de una experiencia, de una expertise. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ahora, como les comentaba, la OMPI tiene la capacidad, tiene esta vinculación con ICANN y con las reglas UDRP, que son las reglas de nombre de dominio, en donde cuando yo compro un dominio, cuando yo digo, bueno, quiero montar mi empresa y le voy a poner arley.com, y entonces para que le ponga yo arley.com, tengo que enviar una solicitud a ICANN, o en este caso, como estoy en México, hay SNIC, exactamente, SNIC, y entonces NIC me va a hacer la búsqueda de si ese Arley está repetido o no está repetido, y me va a decir, a lo mejor yo entraría en una controversia con Harley, ¿no? Con las motos Harley. ¿Por qué? Porque la única diferencia es una H, y entonces Harley me podría decir, es que tu Harley se confunde con Harley. Y entonces yo podría decir, bueno, pero a lo mejor yo vendo galletas, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces ahí vendría la disputa. Esta disputa yo la inicio a través del portal de nombres de dominio de la OMPI. Bueno, así es como en esta página, en esta lámina pueden ver ustedes cómo se ve un caso. Así se ve. De hecho, si ustedes tienen la curiosidad y quieren entrar, pueden googlear casos de la OMPI. Ahorita aquí no traigo la dirección, pero así lo pueden googlear, casos OMPI o WIPO cases. Y entonces ahí les va a aparecer una página y les va a aparecer un buscador, y por curiosidad pueden entrar y decir, a ver, quiero buscar un conflicto que haya tenido Nike, y escriben Nike, y les va a aparecer el número de conflictos que tiene. La mayoría son de nombres de dominio. Ahorita el mayor número de conflictos que hay es por nombres de dominio. Pueden encontrar eBay, Amazon, y en todos ustedes van a encontrar, les va a desplegar todo el caso, y léanlos, son interesantes, porque es muy interesante ver cómo se decide de manera muy rápida y y las partes se someten a esa decisión, y bueno, la ejecución está ya dada por la misma organización. Ahora, algunas estadísticas que me parece importante mencionarlas. La OMPI, desde que se creó en 1999, ha hecho simplemente, son poquitas, son 560 mediaciones, arbitrajes y decisiones de expertos. Son muy poquitas. Claro, son poquitas, pero con un cuantío de litigio bastante alto, porque ha oscilado entre los 20,000 y 1,000 millones de dólares. Estamos hablando que la cuantía o el valor de los casos, pues es bastante grande, ¿no? Yo comentaba hace un rato, si nosotros vemos, por ejemplo, por tomar un ejemplo, a la protección al consumidor. Aquí en México tenemos a la Profeco, y la Profeco tiene un sistema en línea que se llama Concilianet. La Profeco recibe, en el año 2017 recibió 103,000 quejas, 103,000 quejas en 2017. De esas 103,000, 6,500 y pico son de Concilianet, que es su sistema en línea. O sea, ahora, si comparo 6,500 en un solo año de Concilianet contra 560 mediaciones, arbitrajes y decisiones de expertos de la OMPI, pues claramente es un poquito abismal.
pero el tipo de conflictos es totalmente diferente. De hecho, si nosotros comparamos a la Profeco y decimos, bueno, somos 120 millones de habitantes en México y la Profeco es una institución federal y recibe 103,000 quejas en un año, es muy poco. Es muy poco. Y si decimos son 6,000 nada más en Internet, sigue siendo poco. Entonces, a ver, les traje una pequeña estadística. Esa línea que ustedes ven es el número de casos, el número de casos sometidos a la OMPI sobre nombres de dominio, de 2000 a 2017. Como ven, o sea, la curva viene de arriba hacia abajo y luego vuelve a subir y tiene unos puntos más altos, unos bajos, pero lo interesante es que 41,000 casos se han sometidos a la OMPI en relación con más de 76,000 nombres de dominio. Es bastante amplio, es un número importante de conflictos. Interesante, en 2017 se sometieron solo 3,000 casos, solo en 2017 3,000 casos. ¿De cuántos países? De 112 países involucrados. ¿Cuáles son los sectores que más han generado estos conflictos? Banca y finanzas, es decir, que están peleando nombres de dominio, moda y Internet y tecnología de la información. Ahora, se han involucrado 298 expertos de la OMPI procedentes de 45 países y los procedimientos se llevaron a cabo en más de 15 idiomas. Entonces, las estadísticas son interesantes porque nos permite ver que son conflictos que están ahí, que son conflictos muy técnicos, pero que sí están existiendo y que se está generando una manera, yo diría, a diferencia de la protección al consumidor, muy eficaz de resolverlos. Es lo interesante de la propiedad intelectual. Ahora, yo creo que aquí lo interesante eso es lo que se ha hecho en materia internacional. Ahora, ¿vamos bien de tiempo? Ya nos pasamos mucho. No, vamos bien. Yo, en mi análisis, en mis investigaciones, yo pienso que específicamente en materia de protección al consumidor se requiere un modo de solucionar conflictos tanto en comercio transfronterizo, es decir, por ejemplo, si ustedes compran algo en China, no sé, ¿alguien aquí ha comprado algo en China? Sí. ¿Cuánto tiempo te tarda en llegar? 3 meses, ¿no? Y en esos 3 meses dices, bueno, primero ya te olvidaste de que lo pediste. Y luego cuando llega, no sabes si va a llegar bien, si llegó completo, si no llegó, si era lo que te gustaba, si no era lo que te gustaba. Y entonces, ¿qué dices? Ya vamos a suponer que no te gusta. Pues ya, ¿qué haces? Pues ya nada, ¿no? No haces nada. Mi mamá compró unas lámparas de sol para su jardín y entonces estaba muy contenta porque había comprado sus lámparas de sol para jardín, de absorción, ¿cómo se llaman? Solares. Eso, solares, celdas solares. Y cuando llega, después de 3 meses que ya se le había olvidado, resultó que una cosa era lo que había visto en la foto y otra cosa muy diferente a lo que le había llegado. Y además una de ellas llegó rota, porque era una caja como con 6. Y una de ellas llegó rota. Y estaba muy triste porque no era lo que… Y además la ponía en el jardín y se veía una lucecita, así, ni a luciérnaga llegaba eso. Entonces, pues ya no tenía nada que hacer, ya por lo que gastó y lo que se esperó, pues ya mejor dice, el consumidor dice, pues ya. Entonces, yo lo que creo es que primero hace falta una plataforma de solución de conflictos en materia de protección al consumidor ahora a nivel internacional. Pero como eso se antoja un poco difícil, yo pienso que se debe de empezar a través de procesos regionales. Entonces, a mí me parece que el nuevo TEMEC,
es un lugar donde se puede generar una plataforma de este tipo, pero además se pueden solucionar conflictos de muchas otras cosas, no solo una plataforma de protección al consumidor. Yo empecé ideando que fuera una plataforma simplemente para protección al consumidor. Después dije, hay muchas cosas en los 33 capítulos que se pueden solucionar mediante una plataforma electrónica, incluyendo conflictos B2B o business to business entre empresas, que es el proceso más sencillo, B2C, que es lo que necesitamos nosotros como consumidores, pero también en materia de propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál creo yo? Hay un andamiaje para una plataforma ODR dentro del TMEC en materia de propiedad intelectual. ¿Qué es esto? ¿Cuál es ese andamiaje que yo veo? El andamiaje legal es el artículo 20, que establece un comité, el capítulo 20 de propiedad intelectual, en su artículo 20, establece un comité, y este comité dice que va a intercambiar información, va a generar maneras de que sean más fáciles las formas de solucionar conflictos, las formas de generar intercambio de información. Después tenemos el artículo 20 de la sección C a la I, que nos da todo el derecho sustantivo. Marcas, patentes, nombres de dominio, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Todo el derecho sustantivo bajo el cual se pueden dirimir esas controversias. Es decir, cuando un facilitador, mediador o árbitro puede tomar ese derecho sustantivo, obviamente, porque aparte del capítulo 20 de propiedad intelectual la palabra está vinculando, no es vinculando, se está adhiriendo, digamos, a otros tratados en materia de propiedad intelectual, y el artículo 20 específicamente, que habla sobre nombres de dominio, y ahí en ese artículo habla muy claramente de que se debe generar sistemas de solución de conflictos en torno a los nombres de dominio que esté vinculado con las reglas UDRP de ICANN, que ya sabemos, ¿no? Y el artículo 31, que es el capítulo 31 es de solución de diferencias. En el artículo 31.22 deja muy específico que se deben promover plataformas de resolución electrónica de disputas. Entonces yo creo que hay un andamiaje muy, muy claro para poder construir algo así, que además es necesario. Este es más o menos en un gráfico lo que yo considero de cómo podría ser una plataforma de solución de conflictos en el TMEC. Obviamente estoy hablando de un portal único en el que ingresen los consumidores o las partes que tienen. Ahí le estoy poniendo consumidores porque inicialmente es una lámina hecha para protección de consumo, pero donde pueden ingresar todas las partes o los usuarios que consideren que tienen un conflicto. Tendrían que hacer un llenado, una captura de información, una relación de los datos, y a partir de ahí generar, y esto es lo que yo considero, se debe generar un tribunal electrónico. ¿Por qué yo hablo de un tribunal electrónico? Porque estamos en México, y en México a veces la idea de negociación y mediación, o rompemos un paradigma cultural que nos lleve 50 años, o le llamamos de inicio tribunal electrónico para que la gente como que se supedite a algo. Es como el cinturón de seguridad. En este país nadie manejaba con cinturón de seguridad hasta que no pusieron en el reglamento que iba a haber una multa. Entonces, bueno. Entonces, el secreto de una plataforma de este tipo, en el caso de América, como yo lo veo, es mandar una pantalla que diga que toda la información se puede llegar a utilizar dentro de un proceso judicial, porque entonces la gente se comporta de manera diferente.
Obviamente aquí hay opiniones en contra, digo, ante esta idea, pues un americano o un canadiense puede reaccionar de manera opuesta, porque dice, bueno, pero si yo te estoy dando mi información confidencial, ¿por qué esa información tendría que llegar a un tribunal judicial? Creo que se puede hacer trabajo sobre esto, hay maneras de formularlo, pero básicamente una plataforma electrónica de solución de conflictos debe consistir en que idealmente sea automatizada, que tenga una arquitectura de tribunal en escalada, es decir, que haya una facilitación directa, conciliación, arbitraje, que sea elevado a un juez si es que se necesita, y aunque no se necesite, o sea, finalmente puede no utilizarse, puede ser que nunca se llegue a nivel de un juez, pero sí establecer la ruta para que en caso de que no llegue a suceder, exista una ruta. El reto el día de hoy es buscar que estas plataformas tengan un mínimo de intervención humana y obviamente el resguardar la información, que los tribunales nacionales actúen bajo un marco jurídico internacional pero estos son los retos, este es el conocimiento de frontera en el que aún nos encontramos y que puede llegar a cristalizarse. Yo he determinado, he categorizado principios que debe contener una plataforma, que son los principios procesales, los principios tecnológicos y los principios de equilibrio en la relación, ya sea en la relación de desigualdad entre las partes, con la finalidad de generar igualdad, ¿no? Entonces, bueno, como ya les dije, habría una captura de información, se tendrían que definir los montos, así como lo definió la OMPI, seguramente muy parecido, y este es el marco que podría utilizarse, ¿no? Lo que ya les comentaba yo, que estamos hablando de los tipos de signo de marcas, las marcas colectivas, el uso de signos idénticos o similares, todo eso está contenido en el tratado. Entonces, todo esto puede servir como derecho sustantivo en caso de un conflicto. Pues ahora sí que, sin más ni más, a grosso modo, ya no me meto más en los temas porque el tiempo nos está comiendo, pero en conclusión, ¿qué es lo que les vengo a presentar aquí? Yo creo que dentro de los conflictos que se suscitan de manera normal, tanto no solo en propiedad intelectual, sino también en otras áreas, los procesos regionales pueden ser lugares interesantes para que se generen este tipo de plataformas que además sí ayudan en el acceso a justicia, específicamente en materia de consumidor, para una justicia social más eficaz y directa, y en materia de propiedad intelectual, pues porque es algo que sí se ha hecho, que ha tenido eficacia y que puede servir. Pues, ¿cuál es el beneficio de estos procesos? Rapidez, eficacia y en este caso existe el derecho sustantivo suficiente en materia de propiedad intelectual para poder hacerlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Amada. Muchas gracias por la exposición, tu excelente exposición. Ahora le vamos a pedir a la doctora Laura Vidal Correa. Laura es, bueno, creo que la conocemos, participa habitualmente en estas reuniones, es investigadora, es invitada del Instituto de Investigaciones Jurídicas para hacer su postdoctorado dentro de la institución. Participa en nuestro seminario de manera activa y participa también en la coordinación del seminario de investigación, del Seminario Permanente de Investigación en materia de propiedad intelectual. Aparte de estas reuniones que hacemos mensualmente, también hacemos otro tipo de reuniones, mejor dicho, hacemos otro seminario en paralelo, que es un seminario de investigación. ¿En qué consiste ese seminario de investigación? Que los compañeros del instituto, de la facultad, de la UAM,
que están realizando investigaciones sobre propiedad intelectual, que están haciendo su tesis de maestría o de doctorado en materia de propiedad intelectual, son invitados a participar, presentan sus proyectos y reciben comentarios nuestros, del resto de los compañeros, sobre el proyecto, sobre los avances que tiene, sobre lo que consideramos que debe ser retocado, modificado, ampliado, etcétera. Son meros comentarios, pero consideramos que son de ayuda, por lo menos cuando hemos presentado, en mi caso, nuestros proyectos, pues sí ha sido de mucha ayuda los comentarios que hemos recibido. Ese es otro seminario que se da en paralelo, en el cual también tiene una actividad muy importante, Laura. Laura, por favor. Muchas gracias, doctor, por la introducción y por la invitación. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Amada, me pareció muy interesante tu presentación, bastante amplia, ¿no? Y a la vez específica, de una tecnología que aquí en México apenas nos estamos adaptando desde otro punto de vista, ¿no? Como consumidores. En principio, podemos recordar que la protección tal cual de propiedad intelectual fue dada, el primer tratado de comercio internacional que consideró la propiedad intelectual fue justamente el Telecán en el 94. Y el objetivo de esta inclusión en el tratado era cubrir o buscar los principios de libre comercio, de acceso al mercado y de no discriminación, ¿sí? Ahora, después de muchos, bueno, un periodo largo o breve, como lo quieran ver, de negociaciones y cambios de miembros, parte de los tratados, ahora tenemos el TEMEC, y lo que señala el TEMEC es que en dado caso de ser ratificado, aún quedarían 3 años de procedimientos bajo el Telecán, que esto incluye, digamos, como una cláusula de supervivencia que no venía incluida en el Telecán, pero se le dio como concesión, básicamente para evitar controversias en asuntos que estén ya empezados, ¿no? Como tú bien mencionas, el TEMEC muestra o nos da una visión hacia querer tener una resolución de controversias en línea o una plataforma, alguna forma que ayude a los 3 países a que la resolución de controversias sea más eficiente, más eficaz. Sin embargo, menciona que, por ejemplo, para el arbitraje, primero los Estados miembros tienen que presentar su disputa ante cortes nacionales y esperar un plazo de 30 meses para posteriormente poderse someter a arbitraje. Entonces, esto ya es digamos, un primer obstáculo que vemos y que es un poco contradictorio con lo que podemos encontrar en el TEMEC, ¿no? El mismo TEMEC nos prevé la opción de arbitraje de inversión. Sin embargo, solamente se puede dar entre Estados Unidos y México, no entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, ahí bloquearon la opción, ¿no? Posteriormente, vemos que hay ciertas áreas en las cuales no se puede someter a arbitraje, que no pueden estar sujetos a arbitraje de inversión. Una de las que sí puede estar y que es muy importante para México es el sector de energía, en el cual establece que pues las partes, siendo Estado o siendo empresa, puedes someterte a arbitraje, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, como tú mencionas, podemos ver la estructura, sin embargo, no va más allá sobre cómo implementar, ¿no? Cómo ejecutar esta plataforma, cómo buscarla. Y a mí me llama mucho la atención, como tú mencionas, la diferencia, ¿no? Entre conciliación, mediación, arbitraje acelerado, decisión de expertos, todo esto dirigido básicamente a relaciones, como tú bien dices, business to business, o podría ser Estado, el Estado una de las partes y una empresa la otra de las partes, ¿no? Y el consumidor queda un poco de lado, porque, pues, aunque tú que te quisieras someter a un tipo de arbitraje o algún tipo de disputa alternativa para solución de controversias, no puede ser que no tienes los recursos,
y también hay que señalar aquellas empresas que se pueden someter a este tipo de solución. Tienen que ser empresas con grandes recursos. Si estamos hablando de una empresa pequeña, si estamos hablando de, pues en este caso, como ella misma menciona, el nombre de dominio, una señora que tal vez hubiera podido pelear un poco más, no sé, su situación, sin embargo no tenía los recursos, probablemente no tenía el conocimiento, no estaba entrando en el ambiente electrónico, y que en México, hay que recordar que es sumamente nuevo para nosotros, el comercio electrónico, todavía existe bastante desconfianza sobre proporcionar tus datos, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, tomando todo esto en consideración, creo que las plataformas electrónicas o la resolución de controversias de manera electrónica puede ayudar a montar una justicia más eficiente y eficaz. Sin embargo, es necesario analizarla a través de un contexto cultural y socioeconómico de cada país. Porque bien podemos decir, bueno, pues tienes acceso a internet, puedes subir todos tus datos, puedes llenar esta plataforma, etcétera, pero hay que tomar en cuenta y considerar si el país al cual se le quiere someter o se le quiere presentar esta plataforma es posible o no, está en las condiciones para presentarlo. Si no, vamos a estar en el caso en el que se regalan iPads y los niños no tienen electricidad, ¿no? Entonces, no va a servir de mucho. Entonces, falta, creo que al menos para el caso de México, falta un poco para poder entrar en estas plataformas desde el punto de vista de pequeños empresarios o consumidores, etcétera, ¿no? Y en específico, por ejemplo, para los nombres de dominio, pues tenemos la controversia actual del nombre de dominio del .mx, que actualmente lo maneja el TEC de Monterrey. Sin embargo, con la entrada en vigor del TEMEC, que pide que se asemeje a la política de resolución de disputas de los nombres de dominios uniformes, pide que las terminaciones correspondan a países. Entonces, .mx sería para México y no para el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, eso queda algo pendiente por resolver, que no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Y me gustaría plantearte la pregunta, bueno, varias preguntas, ¿no? Por un lado, desde tu punto de vista que conoces culturalmente y socialmente Estados Unidos, cómo se manejan las negociaciones en Estados Unidos, si tú crees que los ODRs podrían ampliar las desigualdades, tanto en el acceso a la justicia como en su ejecución, ¿no? Y en el caso del arbitraje deportivo, como dices, que ya se utilizó un software de computación negociado, Computer Mediated Negotiation, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre ese objetivo último de buscar que en la mediación haya la menor intervención humana posible, ¿no? Y cuáles, digamos, pueden ser los alcances de querer ejecutar esas resoluciones, ¿no? Acostumbramos primero terminar la mesa. Luego. Bueno, muchas gracias, Laura, por el comentario. Sí hay un tema de, digamos, hasta ahora lo único previsto en el TEMEC y en casi todos los tratados es un sistema de arbitraje exclusivamente para casos de expropiación directa o indirecta, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, eso está en gran litigio. Sería muy bueno establecer un sistema mucho más ágil, ¿no? Porque son muy caros, son muy lentos, son muy arbitrarios, ¿no? En tanto no generan jurisprudencia, y están muy en debate, ¿no? Por ejemplo, México, 2 tratados que se firmaron muy seguidos tienen distintos sistemas de arbitraje. En el TPP-11 se modificó bastante el sistema tradicional. En el TEMEC es horrible porque resulta que hay un sistema de solución arbitral regulado para los conflictos entre México y Estados Unidos,
pero no para Canadá, o sea que es un tratado de 3, pero que en algunas partes solo de 2. Canadá dijo yo no entro, y porque Canadá firmó el CETA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de Canadá con la Unión Europea, tiene un sistema de solución de controversias mucho más benéfico que el sistema del TLC. Entonces dijo, no, yo no acepto, seguiremos negociando a ver si llegamos a un acuerdo más parecido al CETA que al TEMEC, lo cual nos deja en muy mala posición respecto a nuestros negociadores, ¿no? También los cambios, etcétera. Y el otro tema es que hasta ahora todos esos casos son regionales, y además en la negociación que está haciendo México con la Unión Europea también es distinto, no solo al TEMEC, sino además es muy distinto al del TPP-11, ¿no? Entonces, pues el que se quiera dedicar a estos temas tiene para entretenerse un rato. Carmen. Sí. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a nuestro estimado Manuel que nos escucha a la distancia y pues bueno, por supuesto agradecer esta magnífica exposición y a mis compañeros de mesa los comentarios. Yo tengo muchas dudas, realmente me parece que los medios alternativos de solución de controversias per se son benéficos. Yo creo que nadie dudamos de los beneficios que puedan traer para cualquier sistema, no solamente de propiedad intelectual, para la resolución de conflictos en general, en particular en nuestra materia, necesarios, por supuesto, urgentes, yo creo que sí. El problema, creo, y yo quisiera primero abordarlo desde el punto de vista local, con lo que tenemos actualmente, para después comentar la viabilidad de lo que tú planteas, que me parece muy interesante y además determinado también por estos compromisos de carácter internacional que ya tenemos. Pero la parte nacional, o sea, nosotros ya tenemos ejemplo de medios alternativos de solución de controversias en nuestras leyes. De hecho, todas las leyes de propiedad intelectual, tanto propiedad industrial, derecho de autor, variedades vegetales, se refieren a medios alternativos de solución de controversias. No necesariamente en todos los casos se refieren a lo mismo. En el caso de la ley de la propiedad industrial, por ejemplo, hace referencia al arbitraje, donde es el INPI el que va a fungir como árbitro, pero solamente para un caso muy específico, que es para el resarcimiento de daños y perjuicios, cuando las partes, una vez que ha concluido un procedimiento de infracción, deciden nombrarlo árbitro, lo cual, que yo tenga conocimiento, nunca se ha ejercido. Por otro lado, algo que la verdad aquí creo que el INPI se lo inventó, es una especie de conciliación que viene previsto en los artículos 198 por ahí de los BIS, donde hace referencia que en todo momento el INPI deberá conciliar a las partes. Entonces dijo, nosotros somos conciliadores. Bueno, yo creo que no tanto, yo creo que no llega a ser un procedimiento, además no está regulado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tiene esa posibilidad, como cualquier autoridad creo que la tiene, en un momento en donde pueda llamar a las partes a que concilien antes de que emita resolución, por supuesto. La Ley Federal del Derecho de Autor es la que yo creo que es mucho más clara en este sentido. Tiene, por supuesto, que seguramente todos lo conocen, la Junta de Avenencia, el procedimiento administrativo de avenencia, que tiene más de 70 años en nuestro sistema de solución de controversias, de medios alternativos de solución de controversias en el sistema autoral. Se introduce por primera vez en la ley de 1948, la ley sobre derecho de autor de 1948, y hasta la fecha, con algunos cambios, se ha mantenido vigente. También tenemos en los antecedentes históricos legislativos el arbitraje, de forma distinta a lo que conocemos hoy como el arbitraje que está regulado actualmente, donde prácticamente, aunque aparentemente es un sistema mixto, se asemeja más a un arbitraje privado. Pero bueno, está, dijéramos, más regulado, ya está más claro, hay arbitraje. En materia de variedades vegetales se habla también de algún medio alternativo de solución de controversias, pero definitivamente en materia autoral es donde lo tenemos más claro, y a pesar de que ha habido movimiento en cuanto a las estadísticas, en cuanto a la eficacia del procedimiento, porque en algunos años es más, los resultados dan cuenta de que es un sistema muy eficaz, muy eficiente para resolver controversias. Lo cierto es que sigue ahí, pero no se ha dado un paso más, porque es una forma, dijéramos, muy básica de resolver controversias, donde el indautor participa solamente como facilitador, no es mediador, no es conciliador,
no tiene esa participación. Bueno, con todo este panorama, y me permití hacer esta referencia general y sobre todo destacando en materia autoral esta Junta de Avenencia, porque ya tenemos el ejemplo. Yo quisiera, dentro de la respuesta que nos hicieras favor de darnos a estos cuestionamientos, a estas dudas que tengo en lo personal, ¿qué pasaría con estos medios? En particular, con la Junta de Avenencia, ¿cuál sería la propuesta en una plataforma de esta naturaleza? Si bien tenemos ya como compromiso el crear o el contar con medios alternativos, ¿qué haríamos? ¿Adaptaríamos a la plataforma? ¿Sería una buena idea adaptar a esa plataforma los medios alternativos? Habría que revisar, como es el caso tal vez del arbitraje, porque el arbitraje no está funcionando actualmente. En derecho autoral no hay arbitrajes, ustedes lo saben. Entonces sería cuestión de revisar, sería la oportunidad de construir un verdadero procedimiento. Esto es en cuanto a estos medios que están vigentes conforme a la legislación en nuestro país. Otro de los aspectos que yo quisiera tocar, porque sí me llama mucho la atención el futuro de las resoluciones, vamos, de los acuerdos que se puedan adoptar, particularmente en el arbitraje, el laudo arbitral. Tú lo mencionabas, somos un país que estamos acostumbrados a que alguien resuelva y a que haya una ejecución. ¿Qué pasa cuando en un laudo, que es a final de cuentas una resolución emitida por un tribunal creado ex professo para resolver sobre una controversia, y las partes no lo quieren cumplir, ¿no? Lamentablemente estamos tan acostumbrados a una cultura donde es el órgano judicial o jurisdiccional el que tiene que resolver y nosotros vamos a acatar, si no, no hacemos caso, ¿no? Y además, más allá de eso todavía queremos impugnar. Es algo a lo que nos sometimos y todavía le buscamos por dónde vamos a impugnar para no cumplir con el laudo, aunque nosotros nos hayamos sometido al arbitraje. Esa es una parte que no sé si ya estamos preparados para eso, porque no sé tampoco si podría ser solo el producto de una plataforma. No creo que la plataforma lo pueda resolver, es parte de nuestra cultura, está arraigado a nosotros el buscarle cómo lo vamos a impugnar. Y creo que tenemos por ahí ejemplos de laudos que han sido impugnados a través del amparo, ¿no? Porque se dice, bueno, al homologarse, ese es otro punto, al momento de homologarse los laudos, el juez hasta dónde puede meterse, vamos, hasta dónde puede tratar de homologar ajustando a lo que él resolvería, o solamente es darle el carácter ya de resolución, pero cuando se le dé ese carácter, entonces ya tiene carácter de resolución, entonces ahora sí procede el amparo, ¿no? Entonces nos queremos ir al amparo. Es todas esos recursos que tenemos desde el punto de vista legal o que interpretamos que los tenemos, definitivamente juegan en contra de la esencia misma de un medio alternativo de solución de controversias. Entonces, bueno, yo quisiera conocer tu calificada opinión, Amada, sobre estos temas. Y por último, preguntaba Rafael, hacía una pregunta muy interesante, porque hasta dónde vamos a llegar o qué expectativa tenemos respecto de los medios alternativos de solución de controversias. Porque pensamos que a lo mejor podría someterse cualquier cosa. Sí, yo creo que la Ley Federal del Derecho de Autor en ese sentido nos ilustra bastante, porque nos dice que el medio alternativo de solución, Junta de Avenencia, puede proceder cuando se vean violados los derechos previstos en la ley. O sea, podría proceder respecto de cualquier figura. Pero yo creo que esto tiene sus acotaciones. En primer lugar, tendrían que ser cuestiones, primero, tienen que ser conflictos entre particulares. O sea, no puede ser una cuestión donde esté de por medio, o sea, disposiciones de orden público. No se puede someter a una Junta de Avenencia, por ejemplo, la cancelación de una inscripción ante el Registro Público del Derecho de Autor, la cancelación de una inscripción de una obra, eso no podría ser, o la cancelación, por ejemplo, de una marca. Eso no podría someterse a un medio alternativo, va más allá. Tendría que ser solo conflicto entre particulares. Y entonces, de ahí, derivado de esto, pues entonces sería, si es que por ejemplo, se sometiera, ahora voy a esa parte, o sea, si las partes concretamente con la Junta de Avenencia,
Y llegó a pasar cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Indautor, había veces que las partes querían someter un conflicto para producir la cancelación de una inscripción justamente en el registro público. Pues obviamente eso no lo pueden decidir las partes, aunque se pongan de acuerdo, y no podría la dirección jurídica darle la orden a la dirección de registro de que cancele una inscripción. No, evidentemente eso no puede ser. Sí que puede ser el que se pongan de acuerdo y en un convenio decidan que la otra parte va a aceptar, pero ni siquiera procede de oficio, creo, bueno, ese es un punto de vista mío, que ni siquiera podrían decirle, ya nos pusimos de acuerdo, ahora procede la cancelación, porque la ley es muy clara y dice que solamente los tribunales federales conocerán de la cancelación de las inscripciones. Entonces eso nos llevaría a que se iniciara el juicio ya en acuerdo y de que va a aceptar y se va a allanar tal vez cuando al instituto le demanden, tal vez tenga el antecedente de que en la Junta de Avenencia ya se arreglaron y pudiera proceder la cancelación, qué sé yo, todo eso. Igual en materia de marcas, igual en materia de patentes, habrá aspectos. Por ejemplo, en materia de patentes se me ocurre que podrían someter a un medio alternativo, a un arbitraje. Por ejemplo, el alcance de las reivindicaciones, tal vez, ¿no? Se me ocurre que se pudieran limitar, pero eso tendrían que acudir al INPI y hacer una gestión para ver si se puede limitar, porque no procede nada más por el acuerdo de las partes. Entonces, creo que en principio serían los conflictos entre particulares lo que sí puede quedar resuelto solamente por ellos a través de convenios especialmente, que creo tener la impresión de que se tendrían que fortalecer, eso sí, con otros acuerdos u otros títulos, por ejemplo, ejecutivos, cuando se tratara de acuerdos en económico, para que se pudieran ejecutar, como lo prevé la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando hay un arreglo que se pueda traducir en un convenio que se eleva a carácter de título ejecutivo y de cosa juzgada, incluso menciona, ¿no? Para evitar tentaciones de quienes se intervinieron, aunque aquí no hay resolución. Pero bueno, eso yo lo quise poner sobre la mesa, porque yo creo que son aspectos que serían interesantísimo que tuviéramos todos claros hasta dónde vamos a llegar, qué podemos esperar de los medios alternativos y de qué manera nos vamos a apoyar con lo que ya existe en nuestro sistema. ¿Sí? Salud. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve porque son preguntas bastante profundas. Pero bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que entender cuando se diseña una plataforma, generalmente como somos abogados, generalmente venimos con un paradigma de un proceso que esté establecido en la ley y que entonces al momento de meter la tecnología vamos a buscar que ese proceso que fue diseñado de manera tradicional offline, lo voy a subir a un proceso en línea. Eso es lo que inicialmente se hizo. Uh-huh. Ahora, desde mi experiencia, yo pienso que no es lo idóneo. Un proceso tecnológico debe ser creado a partir no de un proceso legal, sino de un proceso creativo. ¿Por qué? Porque en principio el proceso tecnológico que me va a permitir que un proceso que debe guardar, o sea, el proceso nuevo que voy a diseñar debe guardar los principios procesales, eso sí, los principios procesales del derecho sustantivo, pero no así no debe ser un proceso que fue hecho concebido para un escenario en el mundo físico a un escenario en el mundo digital, porque los procesos son totalmente diferentes. Un proceso digital, cuando yo hago un proceso digital, tengo que estar trabajando con prueba y error, tengo que estar viendo de qué manera voy a mejorar. Además de que la tecnología va cambiando, y no solo va cambiando, sino que es mejorable. Entonces, cuando una plataforma, voy a poner el caso de Concilianet en 2008, que es la plataforma de conciliación de Profeco, inicia en 2008. Su primer piloto se hace con 2 empresas, Aeroméxico y HP, y trabajan 6 meses así con esas dos empresas y tienen un total de 60 conflictos.
Eso fue en 2008. En 2012 se le hizo una, digamos, fue Concilianet 2.0, se renovó la tecnología. El día de hoy, en 2018, Concilianet es obsoleto. Y es obsoleto porque es una plataforma que ya no sirve, que ya no aguanta, en principio el número de casos, pero que fue diseñada de esta manera que acabo de explicar. Fue diseñada en un proceso de migración de un proceso que viene en la ley a un proceso tecnológico. Ahora, que tiene, o sea, no lo estoy crucificando, digo que fue un primer ejercicio que fue muy bueno y que tuvo éxito, pero el día de hoy ya no se puede pensar en ese tipo de proceso. Creo que el derecho está, los que somos especialistas en derecho, estamos para velar por esos principios jurídicos que deben proteger a las partes y que deben de buscar equilibrio entre las partes. Por eso, en mi trabajo, yo lo que he hecho es, en lugar de enfocarme a generar procesos, que sí, eso es un proceso creativo, más que nada es a categorizar los principios, porque a partir de los principios yo puedo generar cualquier tipo de diseño de acuerdo a la materia, porque, a ver, que los mecanismos alternativos, en primera voy a mencionar dos cosas que van a parecer muy fuertes. La primera, y eso porque vengo de los mecanismos alternativos, y cuando uno toma un taller de negociación, de mediación, de conciliación, sale uno, y siempre le digo a los estudiantes, salen soñados, ¿no? Ya todo lo puedo resolver por vía negociación y conciliación. Y incluso yo les digo, una manera de practicar es, hay 3 niveles de conflictos, que es el intrapersonal, el interpersonal y el internacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de practicar? Pues en tu mundo fáctico, en tu mundo interior y en tu mundo interpersonal. Y entonces por eso creen que ya todo se puede solucionar así, ¿no? Pero no, esos son universos que tú puedes controlar, y más el interno, ¿no? Algunos. Y el interpersonal, pues tienes que tener técnica y desarrollo de habilidades. Pero hay una corriente filosófica que inicia estos procesos de solución alternativa de conflictos, nacida en Harvard, que es la corriente filosófica llamada Critical Legal Studies. Esta corriente, en el cual tenemos a John Rawls, tenemos a diferentes autores, piensan que la justicia judicial, digamos que el poder judicial está demasiado saturado y hay que despresurizarlo, que hay cosas que se pueden solucionar de otra manera sin tener que llegar a los tribunales. Pero no todo, hay que ver qué cosas se pueden solucionar de esa manera y qué cosas no se pueden solucionar de esa manera. Entonces, creo que se ha hecho una exportación de esta filosofía y de estos mecanismos al mundo. Ha habido una explosión desde los años 50 para acá, de que todo se puede resolver vía estos mecanismos y que entonces hay que migrar y hay que despresurizar a los tribunales. Pero no, hay cosas que no se pueden solucionar. Entonces hay que enfocarnos en los principios. ¿Cuál es uno de esos principios? La relación de igualdad entre las partes. Hay muchos principios y podría hablar mucho sobre eso, pero ese es el que a mí más me interesa, el de la relación de igualdad entre las partes. Una solución alternativa de conflictos se da entre partes que tienen la misma relación de fuerzas. Es decir, por ejemplo, lo voy a poner así, en un divorcio, y eso que ahí hay diferencia de relación de fuerzas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la mujer o el hombre están, digamos, en una relación de fuerza muy baja con respecto a la otra parte? Lo que hace el mediador es que lo manda a la parte que está debilitada, la manda a empoderarse. Y entonces la manda a un psicólogo, ya sea mujer u hombre, no, es indistinto. Y entonces, una vez hecho esto, ya que está empoderada la persona, que puede por sí misma
manejar sus intereses, o sea, establecer, no posición, establecer sus intereses, qué es lo que a esa persona le interesa solucionar, su interés primordial solucionar en el conflicto, entonces convoca una audiencia. Eso que sucede en materia familiar se puede, lo tomo como ejemplo para migrarlo a cualquier otra materia, ya sea protección al consumidor, ya sea propiedad intelectual. Son dos materias totalmente diferentes y las partes son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en protección al consumidor es el consumidor, que estás tú, que has comprado algo, en relación a una gran empresa que tiene un aparato legal. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Que haya un defensor del consumidor. Ahora, en materia de propiedad intelectual hay que ver quiénes son las partes. Estamos hablando de partes que son privadas y que entran en una misma relación de fuerzas, o estamos hablando dentro de esas partes privadas, dónde se ubica esa relación de fuerzas. Entonces, definitivamente hay que hacer una categorización de qué se puede solucionar y qué no se puede solucionar vía de estos mecanismos alternativos. Ahora, ese es un punto al que quería llegar. El siguiente punto es que para diseñar una plataforma, ya sea en propiedad intelectual o en cualquier materia, porque en el caso del TEMEC son 33 capítulos, un capítulo de solución de diferencias y muchos capítulos los que pueden entrar dentro del proceso de solución de conflictos. Entonces habría que diseñar una plataforma que categorizara los conflictos y que permitiera dar mayor orden a ese proceso, ¿no? Y a partir de ese proceso que genere una facilitación de la comunicación. Ese es bueno, hasta ahorita podríamos decir como un punto de ambición muy primerizo, digamos, sería la facilitación de la comunicación. Que esto me liga a la otra pregunta, ¿habría o no que diseñar una plataforma que no requiriera intervención humana? Bueno, a ver, para este tema podremos dar toda una conferencia sobre inteligencia artificial. Entonces, hay, por ejemplo, yo voy a comentar dos casos. Aquí, a lo mejor tienen conocimiento lo que es el blockchain. El blockchain es un algoritmo que se crea para generar transacciones de valores de manera transparente. Por ejemplo, el día de hoy se generan smart contracts, es decir, una empresa quiere transferir un valor a la otra empresa con una condición y quiere que esta transacción sea transparente, pero no quiere que pase por medio de una entidad financiera. Entonces se hace a través de un smart contract y se hace, por lo general, ahora se hace con un valor que puede ser una criptomoneda, por ejemplo. Entonces, como hay una condición asignada, el algoritmo está diseñado para que haya una condición. Si se cumple la condición, pasa el valor. Si no se cumple la condición, entonces no se pasa el valor y regresa a la parte original. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de solucionar un conflicto sin que se requiera la intervención humana. Pero hay comunidades que se dedican a la generación de blockchain que han generado sistemas de solución de conflictos dentro del blockchain y entonces han hecho arbitraje en blockchain. Y entonces toda una comunidad, esto es por poner un ejemplo, toda una comunidad que está inscrita en una plataforma que se llama, por ejemplo, esta plataforma se llama Kleros. Cuando hay un conflicto entre las dos partes que generan este smart contract, entonces se va al arbitraje de esta plataforma, que es de Kleros, y ese arbitraje está diseñado de tal manera que los árbitros van a ser los usuarios de esa comunidad, y puede ser desde un árbitro hasta 24 árbitros. Quizá lo interesante de esto es que todo el proceso es transparente porque son algoritmos y se ve. Pero en cuanto, ese es por ejemplo un ejemplo de lo que puede ser intervención humana
de lo que puede ser no intervención humana e intervención humana dentro de un proceso que ya utiliza un algoritmo. Entonces, si me preguntan a dónde vamos, se está tratando de aspirar a ver qué tanto se puede lograr en un proceso alternativo en el que no haya intervención humana. Eso es una cosa que puede ser una negociación, o bien estamos hablando de un programa y un algoritmo que determine cuál sea la mejor decisión. Pero para que yo pueda tener eso, requiero de hacer un mapeo. ¿Un mapeo de qué? De todas las legislaciones. Entonces, vamos a suponer que es en propiedad intelectual. ¿Qué es lo que necesitaríamos para generar una plataforma en materia de propiedad intelectual que no requiere intervención humana y que además el algoritmo te diga, esta es la mejor decisión? Necesitaríamos mapear las leyes de propiedad intelectual. Y entonces necesitaríamos definir a qué leyes nos vamos a supeditar. O vamos a mapear todo, vamos a mapear el TEMEC, vamos a mapear la OMPI, las reglas UDRP, los diferentes tratados y convenciones en materia de propiedad intelectual, y a partir de ahí yo genero una información, una base de datos que le va a permitir al algoritmo decir, asistir de alguna manera a cuál sería la mejor decisión. Por ejemplo, el día de hoy en Australia hay una plataforma que utiliza inteligencia artificial para decir cuál sería la mejor distribución en casos de divorcios, de distribución de bienes. Definitivamente, un segundito me voy a detener aquí para ejemplificar. Por ejemplo, Ana y Sergio se van a divorciar, van a hacer una separación de bienes y entonces cada uno establece cuál es su prioridad en los bienes. Yo tengo un departamento en Nueva York, un departamento en París, las cuentas en bonos y cheques, esto y lo otro, y ellos van a decir, mi prioridad, ella va a decir, mi prioridad son los bonos y cheques, y él va a decir, no, para mí mi prioridad es el departamento en París, y así van a establecer sus valores, y entonces, a partir de ahí, el programa va a lanzar una opinión y va a decir, de acuerdo a sus prioridades, bueno, no es una opinión, ¿verdad?, porque no es consciente el programa, pero el programa va a decir, de acuerdo a sus prioridades, la mejor división, la manera más justa de dividirlo es de esta manera. Este programa se probó, es chistoso porque otra manera de probarlo fue con el problema de Afganistán y... ay, Dios mío, Palestina-Israel, exacto, Palestina-Israel. El conflicto de Palestina-Israel se manifiesta al final, se llegan a los acuerdos de Campo David, y en esta plataforma se probó, se puso ahí como ejercicio el nivel de intereses de cada una de las partes, de Palestina y de Israel. Simpáticamente, la plataforma lanza una opción que es muy parecida al tratado de Campo David. ¿Qué es lo interesante de utilizar algoritmos que me ayuden a proyectar o generar opciones? Que a lo mejor, miren, el día de hoy es tanto el conocimiento, es tanta el conocimiento que hay el día de hoy para la humanidad, y lo vemos en internet, que hasta, no sé si les pasa, pero está uno investigando algo, y no es suficiente. O sea, uno quisiera tener más horas del día o de poder estar despierto para captar más cosas, ¿no? Porque es muchísima la información. Entonces, lo que permite un programa de este tipo, es estudiar todas las aristas de una situación en un segundo, algo que ningún humano puede hacer en ese sentido.
Pero si se requiere, hijo, es que la pregunta es la pregunta del millón, la verdad, si debe o no debe haber intervención humana. Además, si no terminas nos van a echar. Sí, y bueno, y ya terminando es, ¿qué pasaría con los procesos que tenemos offline de derechos de autor y todo esto? Digo, la verdad, respondiendo en este momento, pues no sé qué pasaría, pero creo que finalmente el día de hoy, como abogados, tenemos que estar trabajando para entender un mundo que está cambiando aceleradamente y que está impactando el mundo del derecho. Y a lo mejor, como en México vivimos en otra ola, digamos, dice Alvin Toffler, en otra ola, no lo alcanzamos a ver o no lo alcanzamos a percibir de manera tan cercana, pero en el mundo se están hablando ya de otros procesos. Reino Unido está migrando todos sus tribunales civiles, familiares, administrativos de manera digital, llevando audiencias de manera digital, y aquí estamos debatiendo todavía si vamos o no vamos a tener trabajo como abogados por la inteligencia artificial. Obviamente vamos a seguir teniendo trabajo porque es la capacidad interpretativa, pero híjole, espero haber contribuido y haber respondido a las preguntas, porque se me queda en el tintero. Muchas gracias. Gracias, Amada. Yo encantado escucharía todas las preguntas que ustedes puedan hacer, pero nos van a echar. Entonces, creo que generosamente, Amada, fuera del salón, si ustedes la atosigan lo suficiente, le contestará todas las preguntas que tengan en la mano. Amada, Laura, muchas gracias. Carmen, como siempre, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas Gracias a todos. gracias a todos.